Hola, hola, ¿cómo están? Hello, hello everybody. Imanaya Kapanchi, Waukipanikuna. Pues bien, aquí desde España, informarles a los conocidos, amigos y, como no, más que todo a los familiares, que nos encontramos bien, que no se preocuparan, al menos de momento. Gracias a Dios estamos bien y que sometidos a esta orden, que también es bien para nosotros, en cuarentena por este famoso virus tan maligno que ha resultado ser, ¿no? El coronavirus. Y entonces, pues, todos vamos a especular de muchas formas sobre esta enfermedad, pero lo único cierto es que sí mata y así es que vamos a cuidarnos, a obedecer, que estemos dentro de casa, nuestra propia casa. Y ¿por qué no recomendarles a la gente de nuestro país, de mi país, Ecuadorcito, y también más que todo a la gente que no parabola mucho a esto, ¿no? Que no le pone mucho cuidado, porque quizás no, quizás eres joven o quizás tienes mucha energía, que no te va a pasar nada, pero puedes ser un portador. Así es que puedes hacer daño a tus padres, a tus abuelos, y eso sería muy triste, porque si no vives en tu propia carne y ves por la noticia, puede que pienses que no pasa nada, pero cuando lo vives es muchas cosas que cambiarías. Así es que, ¿por qué no poner un granito de arena y quedarnos en casa? Porque puedes contagiar a los demás y hay gente que no es inmune. Así es que vamos a concientizarnos un poco y a quedarnos en casa con esta campaña que están haciendo. Pues sé que a lo largo de 2, 3 días ya se pone aburrido, ¿no? Pero la vida no es aburrida, la vida es bella, si es que vamos a vivirla, ¿no? Bien, y esperar un poquito y que pase. Y sé que todo esto es hecho por la mano del hombre, pues allá ellos, ¿no? Si viven bien con su conciencia. También estamos pasando mal los gobiernos en nuestro país. Muchas cosas que nos pasan y muchas cosas que hemos superado también. Muchas enfermedades que han pasado por nuestra vida o por nuestro país o por nuestra casa. Lo hemos superado. Somos runas y bien duros, comedores de tostado con chochos, y eso nos vitaminiza, pero hasta el pelo. Pues bien, así es que vamos a tomarlo de un lado un poco más agradable, tampoco asustarnos, ¿no? Simplemente cuidarnos, todo desde lavarnos la mano, desde desinfectarnos cuando salimos y entramos, todo eso. Entonces, eso quería aportar también con un granito de arena, y por qué no entretenerles un poco con algún karaoke, ¿no? Cantar y todo eso. Tukuyata kaypi wawqipanikunata ashata parlanayan, saludashpandi nachu kay mapa unkuywan mari wasipi kana kanchi, wasipi kana kankichik nishpapish gobiernokuna mandashka nachu. Chaymantaka ashata uyashpa kasuta shinashpa alichirina kanchi ñukanchipa wasipi, ama chay unkuyta ñukanchipish aidashpa o contagiashpa purishun nachu. Na irki kanchichu, pero shinapish ñukanchipa cuerpopi viajayta ushanmi chay unkuy. Chayka ashata pensarishpa ashtawan garin rukulla hindikunatami ashtawan garin afectan nishpami nin. Chayka ashata cuidaduta churashpa kana kanchinachu. Chaytalla ninayan y ñuka ashaguta takinayan kikinkunapa wakinda ama yapata aburrido kankichi o asinkichi nachu, o shuk amigo más charinkichi kankunapa. ¿Okay?
ganar a esta pandemia? ¿Cómo no vamos a ganar a esta pandemia? Di que sí, vamos a ganar. Di que sí, vamos a luchar. Di que sí, vamos a ganar. Di que sí, vamos a luchar. Donde jugarán nuestros niños, donde podremos ya vivir sin esta pandemia. Hay muchos más luchando a tu favor. Anímate, juntos vamos a vencer. Libramos ya muchas guerras de nuestros malos gobiernos. De todo el mundo, ¿cómo no vamos a ganar a esta pandemia? ¿Cómo no vamos a ganar a esta pandemia? Di que sí, vamos a ganar. Di que sí, vamos a luchar. Di que sí, vamos a ganar. Di que sí, vamos a luchar. Di que sí, vamos a ganar. Di que sí, vamos a luchar. Di que sí, vamos a ganar. Di que sí, vamos a luchar.